Hola amigos, les habla Mari Medina, maestrante de Ciencias Penales y Criminológicas. Hoy les voy a hablar acerca de la materia Diseños Cuantitativos y bajo la dirección del profesor José Luis Corona, les vamos a hablar acerca de los diseños de investigación cuantitativa. Los diseños cuantitativos se clasifican en experimentales y no experimentales y esto va a depender del manejo de la variable independiente. Los diseños experimentales, según Hernández y otros autores, tienen dos acepciones, que son la acepción general y la acepción particular. Según la acepción general, los diseños experimentales se refieren a la acción de elegir o realizar una acción después o observar las consecuencias, una vez modificada la variable independiente. Según la sección particular, es un experimento más armónico con sentido científico y es que se refiere al estudio en que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que dicha manipulación de la variable independiente tiene sobre la variable dependiente dentro de una situación de control del investigador. Vamos a hablarles acerca de lo que significan el control que tiene el investigador sobre la variable independiente o variable estímulo. Para ello es importante conocer que variables son propiedades, características o atributos que se dan en grados o modalidades diferentes en las personas, en forma individual o en los grupos o categorías sociales. La investigación cuantitativa, según la posibilidad entonces que tiene el investigador de controlar la variable independiente y otras situaciones de estudio, se clasifican en investigaciones experimentales y no experimentales. En las investigaciones experimentales, como le hablamos, también se permite determinar el efecto de una variable independiente sobre una variable dependiente. También los efectos diferenciales de dos o más modalidades de una variable independiente sobre otra dependiente. Y el efecto conjunto de dos o más variables independientes. Eso es lo que básicamente se estudia. Hay diferentes tipos de investigación experimental. El primero es un diseño con un grupo experimental, con un grupo de control y mediciones antes y después en ambos grupos. En segundo lugar, un diseño con un grupo experimental y un grupo de control con mediciones normales. Y el tercero, diseño de dos grupos apareados con mediciones antes y después para poder ser comparadas. En el primer lugar, el diseño con un grupo experimental y un grupo de control y con mediciones antes y después en ambos grupos se caracterizan porque en ambos grupos se hace una medición antes, que es el pretest, y una medición después de la variable dependiente, que se llaman post-test. En segundo lugar, se hacen mediciones en ambos grupos. Y en tercer lugar, se hacen comparaciones en ambos grupos entre las mediciones de antes y las respectivas mediciones después de haber alterado la variable. Para el diseño de un grupo experimental y un grupo de control con mediciones, no se hacen mediciones antes de la variable dependiente en ninguno de los dos grupos. La información aleatoria de los grupos experimental y de control. Hay aplicación de la variable independiente, tratamiento o prueba solo al grupo experimental. El grupo control no tiene ningún tipo de modificación. Y las mediciones se hacen después, o sea, el post-test se le aplica a la variable dependiente posteriormente. Y habrá comparación de las dos mediciones posteriormente. En el tercer diseño de dos grupos apareados con mediciones antes y después, en este tipo de investigación el procedimiento metodológico comprende tareas como una prueba a un grupo de sujetos destinada a medir la variable dependiente o una variable estrechamente correlacionada con ella. Luego, con base en los puntajes obtenidos por los sujetos en la prueba anterior, se forman pares de sujetos con puntajes iguales o con pequeñas diferencias entre sí. Y luego de cada par se asigna un sujeto al grupo experimental y otro al grupo control. Y en cuarto lugar, se aplica el tratamiento al grupo experimental y, si es necesario, un placebo al grupo de control. Estas investigaciones están diseñadas para estudiar entonces la influencia que la variable independiente tiene sobre la variable dependiente. En cuanto a la investigación experimental,
y no experimental son aquellas en las cuales el investigador no tiene el control sobre la variable independiente, que es precisamente la característica específica de las investigaciones experimentales, y tampoco conforma grupos de estudio. Bien amigos, hasta acá les hablé entonces de los diseños de investigación cuantitativa. Nos veremos muy pronto.